Perfecto. Bueno. Vamos a empezar con la actividad número 12 que teníamos pendiente. Los últimos temas de lengua tienen que ver con las sustantivas, la subordinación sustantiva de dos tipos, las sustantivas de acusativo con infinitivo y las sustantivas de ut o nema subjuntivo. Ese es un tema de lengua importante que tiene que ver con la subordinación sustantiva. Y el segundo tema son las perifrásticas de futuro, que es un tema de morfología verbal más acotado, quizás. Imagino que habrán podido avanzar más con las sustantivas que con el último que fue subido posteriormente. No sé si pudieron llegar a resolver toda la actividad 12 y parte de la 13, solo la 12, un poco y un poco. No sé cómo. Un poco y un poco yo. Un poco y un poco. Lo mismo. Sí, un poco y un poco. Lo mismo. Bueno, hagamos un poco y un poco entonces, si les parece. Y de última después les puedo subir las claves de corrección que armé acá para que ya les quede. Bien, vamos con la primera de la actividad número 12, ¿sí? Lacedaemonius quidam dictitabat lunam Spartae meliorem esse. Acá tenemos un infinitivo, el infinitivo del verbo sum, que es esse, y un verbo dictitabat en imperfecto, un verbo doblemente frecuentativo, porque es un derivado del verbo dico, ¿sí? Y este verbo dictito, fíjense que tiene dos formantes, ti y to, sobre la base de la raíz dic. Por eso lo traduje con esta perífrasis andaba diciendo, ¿no? Para dar esta idea de iteración o de repetición que le aportan estos morfemas frecuentativos. Existe el verbo dico, existe el verbo dicto y existe el verbo dictito, ¿sí? Es algo frecuente en la lengua latina, valga la redundancia, el uso de morfemas frecuentativos para derivar verbos, bases verbales. Bien, el sujeto es Lacedaemonius quidam. Bueno, acá hay una nota al pie que quiero hacer respecto de este tipo de pronombres, que son pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos al final no los hemos visto de manera sistemática. Voy a hacer un paréntesis para hacer algún comentario, que es lo que tenía preparado en este otro PowerPoint. No van a aparecer en el final, no se preocupen. Esta era una de las clases que tenía prevista, pero bueno, ha sido volada. Pero lo menciono para que, si aparece, como en este caso, o si lo encuentran una vez en sus vidas futuras, sepan de qué se trata, ¿sí? El pronombre indefinido básico es quisquid, eso que ustedes ven ahí arriba enunciado. La primera forma, quis, vale tanto para el masculino como el femenino, y la segunda forma, quid, vale para el neutro. Si ustedes ven la declinación, es una declinación que prácticamente es un calco del pronombre relativo. De ahí la ambigüedad, quizás, que pueden encontrar con estas formas. Lo importante de este pronombre quisquid es que no solamente tiene un valor muy indeterminado y significa algo o alguno, sino que sobre la base de ese pronombre quisquid hay muchos derivados por composición, como aliquis, aliqua, aliquid, ¿sí? Donde lo que declina es la parte de quisquid, como ven ahí lo que está subrayado, que también se traduce por algo o por alguno, pero es una forma derivada por composición, ¿sí? Tienen el quidam, que es el que aparece acá, y ahí al revés, lo que declina es esta parte de adelante, y el dam es un sufijo indeclinable con valor, digamos, indefinido, ¿sí? Después tienen quispiam, quisquam, quivis. ¿Ven? Hay una infinidad de pronombres indefinidos, valga el juego de palabras, que se forman sobre la base de este pronombre quisquid y se le agregan distintos formantes en composición. Pero siempre el pronombre base es este. En castellano no tenemos tanta variedad. Fíjense que las traducciones son algo o alguno, según sea neutro
o masculino o femenino, es decir, según sea animado o inanimado, o cualquiera, cierto, pero se nos agotan ahí los indefinidos. En cambio, el latín tiene la capacidad de tener un amplio espectro de pronombres indefinidos. Algunos son bastante más graciosos, es un trabalenguas, ¿no? Quicumque, ¿no? Está agregando dos partículas, ¿sí? Cualquiera que, o el mismo quid duplicado, entonces quis, quae, quid, en fin, hay una infinidad, unus quisque, bueno, son muchos realmente. No los vamos a ver todos ni de casualidad, simplemente sepan que si se encuentran con alguno de estos, lo que está declinando es esta base quid, y lo que se agrega invariable, como una forma invariable, es decir, que no flexiona. El pronombre básico es que tiene un paradigma, salvo en el neutro singular, y salvo ahí, es el paradigma, bueno, y el femenino, lógicamente, es el paradigma propio del pronombre relativo, ¿sí? Son dos pronombres distintos, pero que sus formas, en la mayoría de los casos, coinciden. Este es el excursus, para volver a acá. Entonces, estos indefinidos, como cualquier pronombre, pueden funcionar como núcleo del sintagma o como atributo o modificador directo, como lo quieran llamar, cuando modifican a un sustantivo, que es el caso de este quidam, ¿sí? Es el nominativo masculino singular quidam, que está modificando a laquedaemonios. En la predicación de la oración principal tenemos el verbo dictabat, que es un verbo transitivo, del cual depende un objeto directo que está articulado como una sustantiva de acusativo con infinitivo, que es lo que hay que recursar. Esa sustantiva tiene el infinitivo s como núcleo del predicado y un sujeto lunam Spartae. Noten el sujeto en acusativo, que es la gran novedad que aportan estas sustantivas, ¿sí? Son sustantivas que en latín no tienen marca de inclusión, es decir, no hay una marca léxica, un encabezador que delate la presencia de una estructura subordinada, sino que hay una relación entre un acusativo como sujeto de un infinitivo, y esa relación de predicación es lo que está diciendo que hay otra estructura predicativa que está inserta dentro de la predicación mayor, que es la de la oración principal. Y noten también que en el predicado de esta sustantiva, el predicativo subjetivo obligatorio, porque el verbo sum es copulativo, también está en acusativo, porque justamente a través del verbo sum vuelve al núcleo del sujeto, que es lunam. Entonces tiene que concordar en caso, género y número. Con toda esta información, la traducción queda: cierto lacedemonio, quidam laquedaemonios, andaba diciendo, dictabat, que la luna de Esparta era mejor. Fíjense que si bien el infinitivo es presente activo, como lo que yo expreso es una relación de simultaneidad respecto del verbo principal, tengo que traducirlo en imperfecto, porque el verbo principal está en imperfecto. No lo sostengo en presente. Esto es muy importante. El valor temporal de los infinitivos no es un valor temporal absoluto, sino relativo. Depende del tiempo en el que está el verbo principal. Y en ese sentido, el infinitivo presente expresa una relación simultánea del verbo principal, el infinitivo perfecto una relación, una acción anterior respecto al verbo principal, y el infinitivo futuro una acción posterior respecto al verbo principal. Y en función de esas relaciones hay que ajustar la conjugación de ese infinitivo cuando uno lo traduce al castellano. Y la otra modificación importante es interponer el incluyente que en castellano, que en latín no está. Bien, escucho preguntas. Esta debe ser la única que hice bien, pero igual, mi duda es, laquedaemonios y quidam lo encontré como pronombre indefinido, pero laquedaemonios también lo encontré como laquedaemonia, laquedaemonium. Y ahí me confundí porque pensé que estaban frente de dos adjetivos, con un pronombre y un adjetivo. No sé si me explico. Busqué mal. No, a ver,
O sea, lo puse así, tal cual, pero me confundí en el momento El porque enunciado. pensé que, claro, Con la terminación, si escuché bien, ya y ¿escuché bien? sí, O sí, a y como si fuera un adjetivo de primera clase. Pero Yo también. pero no es un adjetivo de primera clase. Es un neutro plural. Momento. Latín 1. A ver, si lo vuelvo a Adjetivos de diccionario. primera clase terminan en Us, a, ahí va. Entonces, Ah, yo te entendí. la quedamonia, la Mal yo. quedamonium. Ah, perfecto. Yo te Entonces entendí. ahí dije, ¿Sabes lo que te entendí? sí, Que era la quedemonia el enunciado sin el primer elemento en us. no. Y como lo entendí Claro. así, entendí que la estructura del enunciado era nominativo neutro plural en a, genitivo plural en de la tercera. Y dije, ¿qué es eso? Claro, Pero no. No, lo encontré como un adjetivo de primera clase Activado, y ahí claro. me confundí. Es que son, a ver, estos adjetivos que funcionan, digamos, que tienen que ver con, que son gentilicios en realidad, también pueden funcionar como sustantivos. Entonces, los pueden encontrar, pasa como Romanus aum, que puedes encontrar así, Romanus aum, romano, el gentilicio, el adjetivo gentilicio, y también encontrás el nombre del pueblo en plural, Romani Romanorum, como un plurale tantum. Pero siempre la raíz es la misma. Entonces, cuando se refiere a alguien oriundo de esa zona, digamos, puede aparecer el adjetivo como modificador directo de otro sustantivo, y si no hay otro sustantivo, es porque está funcionando como sustantivo a él. El enunciado es ese. La que demonios a A mí no me quedó claro eso cuando lo traduje porque decía de la cedemonia. Entonces puse... Es que es eso, ahí. es la cedemonio es de la cedemonia. Es alguien oriundo de la cedemonia. Cuando el diccionario pone... Esparta, ¿no? Claro, Pues yo le puse espartano. está bien. Cuando el diccionario pone la preposición de, te está marcando que es un gentilicio. Y hay algo que no entendí de la tabla de Quizquid. Lo que está en cursiva es una variante. Sí, no lo aclaré, es cierto. Lo que está en cursiva es la variante del pronombre que en estos casos puede variar a estas otras formas cuando funciona como adjetivo y modifica un sustantivo. Eso nomás. ¿Alguna pregunta más de esto? Perdón, como que me perdí. La variante es cuando funciona como adjetivo. Claro, los pronombres, tanto el indefinido como los demostrativos, ¿sí? Incluso los posesivos, los pronombres como clase de palabra, son una palabra transversal, es decir, que pueden funcionar como otras clases de palabras, fundamentalmente como dos, sustantivo o adjetivo. Esto es, núcleo de una construcción de un sintagma nominal o atributo o modificador directo de un sustantivo que sea núcleo de un sintagma nominal. Gracias. No, por favor. Bien, en esta tenemos vocus se ob regnum tutandum arma que pise respondit. Bueno, acá hay una pequeña estructura que es no lo hemos visto con detalle, y por ahí lo que les confundió, me imagino que puede haber confundido, es tutandum. Ahora lo vamos a ver con detalle.
Tenemos entonces un responded como verbo principal y el infinitivo que pise, el sujeto del verbo principal es vocus, lo que queda es predicado dentro del cual hay un objeto directo articulado como una sustantiva con acusativo más infinitivo. Cuando recursa a esta estructura tenemos el infinitivo que pise, infinitivo perfecto activo del verbo capio, ¿sí? Y el sujeto se. Recuerden que cuando el sujeto es se, lo que está indicando es que se retoma el sujeto principal de la oración principal. El se tiene ese valor reflexivo, ¿sí? Y por ende se utiliza en las sustantivas para recuperar el sujeto de la oración principal. El objeto directo es arma, ¿sí? Tomar las armas, literalmente es lo que dice. Y lo que tenemos acá es una estructura de ob más acusativo, regnum tutandum. Como ustedes saben, tutandum es un participio de futuro pasivo, también llamado gerundivo, del verbo tutor, un verbo deponente de primera conjugación. Como participio es atributo o modificador directo, porque es un adjetivo verbal, que modifica a un sustantivo. El gerundivo o el participio de futuro pasivo solo, suelto, es un adjetivo verbal y como tal, como cualquier otro participio, modifica a un sustantivo, ¿sí? Esto, fíjense que aparece el gerundivo fuera de la estructura de la perifrástica de futuro, que es el tema siguiente, porque no está acompañado del verbo sum conjugado. Está concordando en caso, género y número con un sustantivo, regnum. Cuando esto ocurre, lo que el gerundivo o el participio de futuro le está aportando a la estructura de la que participa es un matiz final. Entonces, toda la estructura no deja de ser una estructura de preposición más término. Perdón, ¿cómo dijiste lo último? Cuando el adjetivo, tutandum, ¿sí? Que es un participio de futuro pasivo, pero no deja de ser un adjetivo verbal, cuando está solo, quiero decir, cuando no está acompañado del verbo sum, entonces no forma una perifrástica de futuro. Dicho de otra manera, cuando el participio de futuro está en su plena valencia atributiva por funcionar como un adjetivo, lo que le aporta a la estructura de la cual participa es un matiz final. Entonces, acá lo que tenemos es el participio en acusativo, ¿sí? Neutro singular, que concuerda con este acusativo neutro singular que es regnum. Sintácticamente es atributo o modificador directo. Es un adjetivo, no deja de ser un adjetivo. Ahora, a esta estructura de la que forma parte, esta estructura de preposición más término, que es el circunstancial, le aporta ese matiz final. Eso es lo que, digamos, cambia de la estructura por tener este participio de futuro. Para poder expresar eso hay que dar una vuelta de tuerca en la traducción, ¿sí? Vocus, respondió, respondit, que él, se, había tomado las armas, y fíjense que traduzco el infinitivo de perfecto, lo traduzco al pluscuamperfecto indicativo, porque el verbo principal ya está en perfecto. Si el verbo principal ya está en perfecto y el infinitivo es perfecto, me está diciendo que esta acción es anterior a esta. Entonces, si yo tengo una línea del tiempo y ya la acción referente es una de referencia, está en el perfecto, para que sea anterior tengo que ir un tiempo hacia atrás, o sea que tengo que ir al pluscuamperfecto. Por eso, había tomado las armas, y este ob, que en principio introduce un circunstancial de causa, su matiz se ve redefinido por la presencia de este participio de futuro pasivo o gerundivo en acusativo, en este caso porque modifica a regnum. Está en acusativo porque por otra parte la preposición ob rige acusativo. Entonces, él había tomado las armas para defender su reino. Fíjense cómo al usar la preposición para, el castellano me pide un infinitivo. Entonces, lo que hice fue tomar
la palabra de raíz verbal que hay en este sintagma, o sea, el gerundivo tutandum, lo puse en infinitivo y regnum queda como sujeto directo en castellano. Pero en latín no es así, porque la estructura sintáctica latina es diferente. Entonces, para sintetizar, igual esta maldad que se me deslizó acá no va a aparecer en el temario del final, pero bueno, ya que conocen el participio, para que lo vean en otra función, aclaro que esto no lo vimos detenidamente, ¿sí? Pero para que quede en claro la idea, cuando ustedes encuentran un participio de futuro pasivo, en este caso, es decir, un gerundivo, funcionando como adjetivo que modifica un sustantivo y no está acompañado del verbo sum, o sea que no forma una perifrástica de futuro, como vieron en otro video, lo que hace es aportarle un matiz final a ese sintagma del cual forma parte. Y para hacer eso, es decir, para traducir eso con para más infinitivo, hay que reordenar el sintagma en la traducción. Entonces va a quedar una traducción que tiene una lógica en castellano que es distinta a la lógica sintáctica que tiene en latín. ¿Preguntas? No. No veo las caras, si miren bien o ya hay caras de horror. Todo bien por ahora. ¿Todo bien? Costó este tutandum. Nosotras tenemos nuestro grupo de apoyo de WhatsApp, en el cual, gracias al cielo que existe, y hablamos de todas estas cosas, y bueno, costó eso, pero más o menos. El resto se vio. Buenísimo. Bien. Ariovistus dicit AC omnes copias galorum pulsas ac superatas esse. Bueno, noten que acá en esta oración tenemos dos infinitivos, pulsas ac superatas esse. Son infinitivos de perfecto pasivo. Y justamente como están coordinados, el auxiliar de esta perífrasis, porque no deja de ser una frase verbal, aunque sea un infinitivo, es un infinitivo perifrástico, el auxiliar aparece una sola vez, cuando tenemos dos verbos coordinados, ¿no? Es como si yo dijera en castellano, no sé, había comido y tomado, ¿sí? El auxiliar había se pone una sola vez, y después el participio. Bueno, acá es lo mismo. Entonces tenemos dos formas de infinitivo y el verbo dicit, con su sujeto ariovistus, el resto objeto directo que hay que recursar. Como el participio es un participio que está, el infinitivo quiero decir, dije participio porque estaba viendo pulsas. El infinitivo es de perfecto pasivo, lo que tenemos es una estructura propia de la voz pasiva, ¿sí? Noten que en esta estructura perifrástica aparece el, ahora sí, participio perfecto pasivo en acusativo, lo que ya me está dando pauta del género y del número, y el infinitivo de sum, que es ese. Entonces yo ya sé que copias tiene que ser el sujeto de pulsas y de superatas ese, por concordancia en caso género y número acusativo femenino plural. Omnes copias galorum es el sujeto de este predicado en infinitivo. Y después tenemos la estructura AC como el agente esperable en una oración en voz pasiva, ¿sí? Este C es ablativo, no acusativo. El agente no cambia su estructura, en ese sentido. Entonces, Ariovisto dice, presente, que todas las tropas de los galos, como el infinitivo es de perfecto y el verbo es presente, yo al infinitivo lo puedo dejar en pretérito perfecto, porque estoy con un tiempo de referencia en el presente. Entonces me tengo que ir un tiempo atrás, el pretérito perfecto. Entonces, Ariovisto dice que todas las tropas de los galos, omnes copias galorum,
fueron rechazadas y vencidas pulsas ac superatas S por el AC. ¿Preguntas? Más o menos esta. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo bueno, igual la tenía medio incompleta, pero esto de la voz pasiva con el complemento agente, me perdí en esa parte. Claro, el infinitivo no solamente tiene tiempo, sino que tiene voz. Recuerden que los infinitivos están en los 3 tiempos y en las 2 voces. Entonces, si el infinitivo es pasivo, como en este caso, y no viene de un verbo deponente, la estructura de la frase es pasiva. Cuando la estructura de la frase es pasiva, es probable, o puede aparecer, mejor dicho, un complemento propio de la voz pasiva, que es el complemento agente. El complemento agente en latín se construye con a o ab más ablativo o ablativo sin preposición. Salvo en las perifrásticas de futuro, pasivo, que habrán visto que se construye con dativo. Pero fuera de eso, el agente va en ablativo. El punto es percibir que el infinitivo está en la voz pasiva. Y cuando traduje, fíjense que traduje en voz pasiva, ¿no? Ser más participio. En castellano, la voz pasiva siempre es ser más participio. No sé si respondía a la pregunta. Sí. ¿Hay otra duda con esta? No, yo tengo una pregunta más. Se me tilda mucho, no sé si me escucharán bien. Muy bien. Si copias, yo lo busqué y me ponía riquezas y no sé de dónde viene. ¿Me querés decir así lo puedo buscar mejor? De ahí mismo, El resto sí lo entendí, lo había marcado como pusiste. de esa misma entrada, pero al final está la acepción tropas. Lee la entrada completa. Perfecto, gracias. No, por favor. A veces... Perdón, Sí. sé que es una tontería, pero pulsas ac superatas están funcionando como predicativo subjetivo obligatorio por el S. En realidad es una frase verbal, porque el infinitivo perfecto pasivo es perifrástico. Perífrasis y frase verbal son sinónimos. Sí. Ahora me doy cuenta cuando lo pasaste, cuando lo tradujiste, fueron rechazadas y vencidas. Fueron rechazadas y además fueron vencidas. Exacto. Listo. Omití ¿Listo? el fueron en la segunda parte, como acá el S está una sola vez, tal cual. Exacto. Bien, gracias. No, por favor. Está buena tu observación. Ayuda a despejar la sintaxis. Un comentario más en relación con la pregunta anterior de copias, una reflexión en general respecto del uso del diccionario. No siempre el Whox, bueno, ya saben todas las críticas que tengo respecto del Whox o de los diccionarios de bolsillo, no siempre no siempre las acepciones, esto quiero decir, están ordenadas de acuerdo con el índice de frecuencia. Es decir, no siempre la primera acepción que aparece es la más frecuente. Por eso siempre, aunque sea más laborioso, lean hasta el final, o por ejemplo, con este tipo de palabras, como subrayense la acepción de tropas, porque es muy frecuente. Sobre todo contextos como, bueno, el de la guerra de las Galias de César, o bueno, estos contextos bélicos, digamos, se activan esos semas. Sí, igual leí toda la entrada, pero me pasó que en supero pensé también en prevalecer y dije que las riquezas podrían prevalecer. O sea, leí las 2 entradas y al final hice cualquier cosa en mi cabeza. Claro. Pero las leí en serio. No. Pero no decía por vos, fue un comentario general, porque me acuerdo que copia,
tiene esto, que la acepción de tropa está al final. No lo decía por vos, sino que me acordé como un comentario, una sugerencia en general. Enzo, acá nos perdimos con que la perifrástica del futuro rige dativo. En la pregunta de Emily. O sea, entendemos que el complemento agente, que las construcciones de voz pasiva rigen complemento agente, Sí. pero después agregaste algo del dativo. Sí. No sé si llegaron a ver el video de las perifrásticas de futuro, que se construyen con el participio de futuro activo o el participio de futuro pasivo más el verbo sum, y forman una frase verbal con valor de inminencia o de intención y valor de obligación, la otra. Sí, lo vimos. En la segunda, en la voz pasiva, en ese tipo de estructuras, el agente que puede ir, porque está en voz pasiva, porque es un participio de futuro pasivo, el agente no va en ablativo, sino en dativo. Eso tiene que ver con la sintaxis histórica de ese tipo de estructuras que tenían un dativo de interés en realidad, que aparece refuncionalizado con un valor de agente. Claro, es esto de que perifrástica de futuro pasivo suele estar acompañada por un complemento agente en caso dativo. Es eso. Okay, listo. Bien, esta creo que es sencilla, ¿no? Caesar equitatum ex castris educi iubet. Entonces el verbo iubet y el infinitivo educi, que es el infinitivo presente pasivo del verbo educo. Recuerden que los verbos de tercera y de quinta conjugación hacen infinitivo de presente pasivo en i, no en ri. Bien, el sujeto de iubet es Caesar, todo el resto es predicado, y el verbo tiene un objeto directo, articulado como una sustantiva de acusativo más infinitivo. Cuando la recursan, el sujeto de educi es el acusativo equitatum, y después tenemos un unde ex castris. En la traducción queda: César ordena que la caballería sea retirada del campamento. Pueden traducir también de los campamentos. Como el sustantivo en latín es castra castrorum, es un plurale tantum, eso admite la traducción al singular. Pero si quieren sostener el plural en castellano no hay ningún problema. Noten, por otra parte, este subjuntivo que pide el castellano, ¿sí? Ordena que en castellano pide subjuntivo. Claro, yo encontré castillo, o sea, castrum, castri. Yo también. Sea formada desde el castillo. Sí, yo también. Bueno, pasa Puede que ser. Yo honestamente no lo busqué en el diccionario, sino que lo saqué de un incastra que venía en el video de Perifrástica del Futuro y seguí desde ahí. Y entonces supe que tenía que ver con campamento. Claro, es una palabra muy frecuente esta, recuérdenla, castra castrorum. Sí, son los campamentos de las campañas, ¿no? No podemos confiar ni en nosotras mismas prácticamente. No, bueno, y yo peor, que Educo no está a la entrada de retirar, por lo menos en el box que yo tengo. Claro. No. Puse Por se ejemplo, habla salir, está bien. hacer salir, avanzar, entonces puse avanzar y no tiene cualquier otro sentido. Está todo igual menos el avanzar, porque no lo tengo. Aparte leo todas las entradas, pero no hay Acá hay que pensarlo. A ver, yo confieso, no busco todas las palabras. Algunas las traduzco porque parto, por ejemplo, educo. Duco es un verbo muy conocido, muy frecuente, que es guiar, conducir. Y hay un preverbio acá, o ex, tiene valor separativo, es desde. Entonces, guiar desde, a partir de ahí retirar. Si no encuentran retirar y ponen otro sentido cercano, no está mal. Yo a veces pongo una traducción por lo que yo traduzco, pero no es la única posibilidad, ni la verdad.
En el caso de educo lo pensé así. Eso por ahí les sirve a ustedes para pensar los verbos, porque el latín vieron que tiene muchos modificados verbales, muchos verbos formados por derivación. Bueno, fijarse cuál es el preverbio y construir un significado a partir de la base y el valor que le aporta ese preverbio, que en su origen es una preposición. Bueno, sí, eso yo, perdón que te interrumpa, ¿No? eso era lo que yo te iba a pedir, si hay algunas maneras o tips de saber de dónde es el origen del verbo, de qué verbo viene, porque me pasó, bueno, está más adelante la oración, que es esto, el verbo es esto, o algo así, y bueno, y staten no la encontraba, no sabía dónde venía, staten, y es del verbo esto, pero jamás se me ocurrió, no sé cómo llegar. Ahora vamos a ver ese ejemplo, pero en general, fíjate que los verbos que son compuestos, o sea, que están derivados de una forma, de una base simple, lo que se forman agregando como prefijo una preposición que se refuncionaliza como un preverbio, es decir, lo que va delante de un verbo. Entonces, lo que te sirve, muchas veces entre paréntesis, el diccionario dice ex más duco. No sé si en este caso lo dice, pero muchas veces entre paréntesis pone la preposición y el verbo base lo aclara entre paréntesis. No, el Vox es inestable. Claro. Igual, si uno pone que se haga salir o que sea retirada, termina siendo básicamente lo mismo. Sí. Por eso lo que yo les quería decir es que cuando ustedes ven que yo pongo una traducción, retirar acá en este caso, y no les aparece exactamente en el diccionario, no significa que lo que ustedes hayan hecho esté mal. Es que yo por ahí, cuando hago una traducción, pienso el verbo de esta manera y así llego a una traducción. No siempre busco las palabras, pero por hacer más rápido, no. O sea, no se preocupen con eso, no están trabajando mal, esto quiero decir. No es que no están encontrando el enunciado bien o no están entendiendo el significado. Bien. Princeps labienus iurat se eum non deserturum. ¿Les agregué el S ahí en la oración? Deserturum S o hay punto en deserturum. Solo deserturum. Sí, hay punto. Pensé que lo había editado, porque el texto original dice deserturum, y lo que está omitido, que es frecuente que esto pase con los infinitivos perifrásticos, es el S, que acá ven repuesto a la hora de recursar. O sea que es deserturum S. Yo no me acordaba si lo había repuesto o no en las actividades, porque mi intención era reponerlo, se ve que me olvidé. No sé si vieron que era el infinitivo de futuro con sum elíptico. ¿Llegaban a ver? Yo traduje, o sea, me costó no llegué a la traducción porque no sabía cómo traducirlo. Claro, este deserturum es el infinitivo de futuro activo. Pasa que también, o sea, como vieron recién, puede aparecer en los textos incluso pulsas superatas sin el S, y hay que sobreentenderlo. O sea, los infinitivos perifrásticos que tienen S como verbo auxiliar, sobre todo en prosa, puede aparecer elíptico ese verbo S y hay que reponerlo. Pero bueno, yo en general lo agrego, y acá me olvidé, pero por eso les preguntaba, porque cuando vi acá la oración, dije, como la copié de ahí, dije, por ahí no lo agregué. Bueno, y efectivamente. Entonces el verbo es deserturum S. Yo había puesto que él no ha de abandonar eso. No sé por qué. Será. Fíjense, tenemos el verbo iurat, ¿sí? Y el sujeto es princeps labienus. Todo el resto objeto directo del verbo iuro.
Cuando recursan, deserturum esse es el núcleo del predicado y tiene un objeto directo y una circunstancia de negación. Entonces, el príncipe Labieno, Princeps Labieno, jura en presente que él, C, no lo dejará, que es el futuro respecto, o sea, la acción posterior respecto a este presente. Vos le diste un matiz como de obligación, ¿no? Sí, porque había Yo buscado que era el participio solo. Claro. Y Igual acuérdate que el participio de futuro, si es activo, el valor que tiene es más final. El de obligación es el pasivo. El lo de no lo dejará es el C. El do es el eum. Acuérdate que el C en las sustantivas está retomando el sujeto. Entonces es el. Bien. ¿Alguna pregunta más en relación con esto? Y este desertorum, Deserturum. o sea, deserturum, perdón, no se confunde con, estoy buscando la palabra, el verbo. El verbo es desero. No es eso. Lo que decías, la otra oración que analizamos, que con el gerundivo tutandum, que en este caso es un adjetivo, o sea, las funciones no se confundan teniendo en cuenta que no aparece el sum en ninguno de los dos casos. En uno hay que reponerlo y el otro funciona como un adjetivo. ¿Entendés la pregunta? Creo que sí. Acá, fíjate lo siguiente. El infinitivo de futuro activo, esto, no es otra cosa que el infinitivo correspondiente a la perifrástica de futuro activo. Solo que sum no está conjugado, sino que es el infinitivo. Porque es el infinitivo. Perdón, está diciendo sí y sin micrófono, sí. ¿Entiendes eso? Sí. Perfecto. Por eso, el futuro que no lo dejará o no lo va a dejar, también se puede traducir así, ¿eh? No lo va a dejar. O no tiene la intención de dejarlo, o no está a punto de dejarlo. También lo pueden traducir así. Porque el infinitivo de futuro activo no es otra cosa que el infinitivo de la perifrástica de futuro, con ese valor prospectivo o de inminencia. Sí, el deber ser, digamos. De inminencia. Deber ser es el pasivo. Ah, ok. Cartago delenda esto. Acá Claro, la diferencia es que vos tenés el tutandum concordando con un sustantivo dentro de una estructura de preposición más término. Entonces, acá adentro no podría haber nunca un S. Sí. Porque la estructura yo en es esa oración puse dos verbos, como que no entendí esa subordinada, básicamente, por el tutandum, por el gerundio. Claro, sí. No, es que acá esto no es tan fácil de ver. Aparte no lo sabían. No. Entonces se me filtró a mí. No es culpa de ustedes. No, igual. No importa. Ok, entonces uno, claro, el tutandum tiene que ver con que concuerda con un sustantivo y por eso lo modifica. En este caso corresponde a... Bien, ya entendí. ¿Alguna pregunta más acá? Bien. Decet imperatorem stantem mori. Acá estaba lo de stantem que me preguntabas, ¿no, Graciela? Por las dudas, aviso.
No, que Gracia se bajó porque se le cayó internet o algo así. Nos está pasando algunas preguntas por WhatsApp. También. Y Stantem era una. También. Buenísimo, ya lo vemos ahora entonces. Si ¿Y voy atrás cómo para llegar adelante. Sí, Graciela. cómo llegar a que es el verbo, que viene del verbo esto, al que a mí me cuesta como ver el origen, cuál es el verbo, ¿no? Como para después poder Acá hay hacer. una rata mía, es stantem, no satantem. Hay una rata. A ver, si uno va de atrás para adelante, tenemos el infinitivo mori, el participio stantem y el verbo principal conjugado decet. Verbo unipersonal, que ya ustedes conocen felizmente, y acá el sujeto gramatical o sujeto sintáctico articulado como una sustantiva de acusativo con infinitivo. Nosotros cuando vimos estos verbos impersonales, vimos sujetos articulados como construcciones verboidales de infinitivo, y acá lo que aparece es esa misma construcción de verboidal de infinitivo con un sujeto en acusativo, lo que la transforma en una subordinada sustantiva de acusativo con infinitivo, que es esto. Cuando recursan la forma stantem, para poder darse cuenta qué es, uno tiene que segmentar así. La terminación em corresponde al acusativo singular. El morfema nt es el morfema propio del participio de presente, como amans, amantis. Es útil siempre tener en mente los ejemplos, los modelos, digamos, de las distintas formas del paradigma verbal. Y acá tenemos la A, que es una vocal temática, y ST, que es la raíz. Entonces, para buscar el verbo, yo a la raíz le tengo que agregar la desinencia O. A veces puede haber vocal temática o vocal de unión en el medio. Eso hay que ver. Como es el verbo de primera conjugación, la vocal temática cae, como el verbo amo, que cae la vocal temática en primer singular. Entonces, así llego a sto. Y es lo que ustedes encuentran en el diccionario, el verbo sto. A mí me quedó muy distinto. Bueno, ahora vemos la traducción de CIS o la sintaxis. Ambas. Bueno, algo más que quiero decir respecto de los verbos. Recuerda, o sea, esto que expliqué recién, Graciela, es diferente o es distinta a la lógica de un verbo como educo. ¿Sí? Por acá la diferencia, acá el problema está, o lo que hay que ver es que es un verbo compuesto, es decir, sobre la base verbal se agrega una preposición refuncionalizada como un preverbio, ¿sí? En posición de prefijo, digamos. Y acá lo que tenés es un participio de presente. Entonces lo que tenés que hacer es como desandar el camino, sacarle todos los morfemas que se van agregando sobre la base de la raíz, y cuando llegas a la raíz, agregarle la O, que, como vos sabés, los verbos aparecen enunciados en el diccionario latino a partir de la primera persona del singular del presente. Esto queda grabado, ¿no? Así que me hago bien. Sí, pero preguntame Por si lo favor. entendés. No, me encantó, te agradezco, me encantó esta explicación de los verbos, porque realmente era un tema, no sé, yo me imaginaba en un presencial, no sé, me levanto y me voy, antes me largo a llorar, porque, no, claro, una cosa es por ahí tengo una herramienta en internet, si el Vox no me lo da, pero si estoy con Vox, ¿qué hago? Encima Vox, que son en España lo peor de lo peor. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor. Sí, había otra pregunta, ¿no? Martina, ¿no? Me pareció. Sí. Yo encontré que sto también podía ser perseverar y entonces lo puse como stantem modificador directo de imperatorem y me quedó. Es correcto que el emperador perseverante sea muerto.
no estaba segura de si existía eso de ser muerto. No, porque acordate que mori, o sea, si bien el infinitivo es pasivo, mori, viene de un verbo deponente, que es el verbo morior. Entonces, la apariencia es pasiva, pero funciona como un verbo en voz activa. Ah, y podría ser igual emperador perseverante. Sí, para mí no es lo que está diciendo. Porque yo lo que entiendo es que stantem modifica imperatorem, pero a través del verbo. No veo, vos lo que ves es esto. Sí. Yo esto es lo que no veo. Pero es una interpretación, quiero decir. Y con respecto a mori, aunque sea participio, si es deponente se Es traduce. infinitivo. En infinitivo se traduce como deponente, o sea, en voz activa. El verbo deponente solo tiene morfología pasiva. Su sintaxis, su significado y por ende su traducción va a ser siempre en voz activa. Ah, Entonces te queda, es apropiado que el emperador muera estando de pie, que es el sentido del verbo sto, estar de pie. El estar lo puse entre corchetes porque uno también puede decir muera de pie, que es el sentido de la frase, ¿no? Pues para mí el sentido de esta oración o de esta predicación de qué es lo apropiado no es que muera, sino cómo muera. Y ese cómo lo da el predicativo. Si vos lo interpretás como un atributo o como un modificador directo, se desdibuja eso. claro, yo me imaginé toda una escena de matar a los emperadores. Bueno, es muy, muy propio del periodo imperial. Envenenarlos, muertes misteriosas. Bueno, esta oración se las trae, quizás, ¿eh? No sé si la han disfrutado o no, pero tiene sus vueltitas. Ustedes díganme. Perdón, Enzo, Sí. no sé si lo dijiste o no, ¿por qué estaba entre corchetes estando? Me perdí en eso. Porque lo puedo omitir, porque en castellano uno puede decir morir de pie, y es la idea. Por eso lo puse entre corchetes, porque es una traducción un poquito más libre, uno lo puede omitir. Perfecto. Pregunto, no sé si ustedes ya la tienen hecha o conviene pasar a las de UT. Como me dijeron que habían hecho un poco de cada cosa. Yo de acá en más hice solamente la 9, que sí tengo muchas preguntas. ¿Quieren saltar a la 9 o vemos esta que también se las trae? Yo estoy igual que ella, pero todo lo que se las traiga viene bien para verlo. Calculo. Bueno. Si no lo hacemos, no sé. Sí. Lo que no llegamos a hacer hoy lo hacemos en la última semana. Tenemos un sincrónico más de resolución de ejercicios. Está claro que todo lo que había para hacer no lo vamos a hacer hoy. Bueno, lo dejamos pendiente si quieren para la última clase y vamos a la 9. ¿Les parece? Dale. Bien. Cartum est mundum et omnes mundi partes constitutas esse, et omni tempore administrare providentia deorum. Bueno. Sí, esta también se las trae un poco. Acá fíjense, si vamos atrás para adelante, tenemos administrari, infinitivo presente pasivo del verbo administro, y constitutas esse, infinitivo perfecto pasivo, ¿sí? O sea, formado sobre la base del participio de perfecto pasivo en acusativo, más el infinitivo del verbo sum, es el verbo constituo de tercera. Y después tenemos el verbo est y un adjetivo cartum, que viene de cartus aum. Va por el neutro porque este predicativo subjetivo lo que está haciendo es concordar con una estructura sintáctica, con el sujeto del verbo est, que es esa estructura articulada como una sustantiva de acusativo con infinitivo.
como hemos dicho ya en otras oportunidades, cuando esto ocurre, el adjetivo, que también puede ser un participio eventualmente, un adjetivo verbal, en posición de predicativo subjetivo, concuerda vía el neutro con este sujeto gramatical, que va desde mundum hasta deorum. Claro, ahí yo la puse como frase verbal y mi problemita era que si es frase verbal es neutro, toda la frase verbal. Entonces me quedó como ha sido resuelto y ahí ese era nuestro debate con Mili, que lo resolvió exactamente como lo decís vos. Claro, el tema es que para que sea una frase verbal, vos tenés que tener el verbo sum, en este caso conjugado, y un verboide. Certum es un adjetivo raso. No viene de Kerto. Perdón. No, sí. Yo encontré como verbo. ¿Participio? Kerto y después Kertum est. No es una pasiva. No puede Se ser. enuncia como Certum aum también. Claro, como el adjetivo. Claro, pero estábamos charlando como que capaz que A ver, con quiero ver lo que está diciendo. Claro. O sea, por lo que decía Ali, es como medio válido, digamos. Sí, pero sería válido si me coincidiera todo con el neutro. Te tendría que desambiguar por género. Y ahí mi pregunta era si las frases verbales se desambiguan por género. Está bien la pregunta. A ver. Fíjate lo siguiente, ya encontré lo que decías en el diccionario. Vos tenés, entrada 1, certo como adverbio. ¿Sí? Espera que lo voy anotando. Sí, lo miro al mismo tiempo que vos, sí. Certo 1 es certo adverbio. Recuerden que los adverbios, como estos, que son derivados de adjetivos, se forman. Si el adjetivo es de primera clase, se forma sobre la raíz del adjetivo más el sufijo o el sufijo e. Y acá aparece el sufijo o. Pero viene del adjetivo certus. Aún. Si el adjetivo es de segunda clase, y esto creo que lo vimos la vez pasada, que nos conectamos, sobre la base de la raíz, el sufijo es iter, el que se agrega. Certo 2 es un verbo intransitivo, que significa combatir, disputar, etc. Y yo fui por la segunda, que también puede ser transitivo, raro. Debatir. Sí. Fue rebuscada. Podría que haberme ido al otro. Claro, pero lo que te quiero decir es que si esto fuese el participio de certo 1, certo transitivo, certo transitivo, primera conjugación, el participio de certo, primera conjugación, es certatus aum. Y yo di por seguro que era cartus, carta. Eso. Claro. Entonces, Eso. ahí no te da la frase verbal. Seguís leyendo y encontrás certus aum. Y te da la razón. Es un adjetivo que está vinculado con el verbo kerno. Se pone entre paréntesis kerno. Sí. Pero kerno, si bien el adjetivo tiene esta raíz en común con kerno, cuando vos vas a kerno, el supino de kerno es cretum. O sea que el participio es cretus aum. O sea que este tampoco va a ser el participio de kerno. Que estén emparentados. Están emparentados, pero no. Claro. Sí. Que estén emparentados etimológicamente no lo vuelve a kertum el participio de kerno. Okay. Bueno, listo. Ya. No, pero viene bien todo lo que mencionaste porque permitió recuperar todo esto. Me enredé sola, igual. No, pero es un camino posible el que hiciste, no lo entiendo. Y me parece que fue un aporte porque permitió recuperar todos estos contenidos. Ok, gracias. Dicho lo cual, hay que recursar el sujeto. ¿Qué es esto?
Dijimos antes que teníamos dos infinitivos, uno de perfecto y otro de presente, ambos en la voz pasiva. El sujeto va a estar lógicamente en acusativo. El sujeto es mundum et omnes mundi partes. Y en el predicado lo que tienen es los dos verbos en infinitivo coordinados por el et y después dos complementos o dos circunstanciales. Uno de tiempo, omnitempore, y un complemento de causa eficiente porque el verbo está en voz pasiva. Cuando el verbo está en voz pasiva es esperable, como decíamos antes, un complemento agente, a o ab más ablativo, o un ablativo sin preposición. Cuando el agente aparece con ablativo sin preposición es porque el agente es inanimado. Y recuerden que es preferible al agente inanimado llamarlo causa eficiente, complemento de causa eficiente. ¿Es obligatorio? No. ¿Prefieren poner la agente? Avanti, todo bien. Providentia núcleo deorum especificativo. Me lo tengo que tatuar en algún lado porque es algo que no me queda, ¿eh? Te digo ¿Causa que eficiente? siempre recuerdo que hay algo ahí que hay que poner en algún lado distinto, pero es como que no. Pero poner no a sé, gente, a mí no me jode. estoy negada. Pero siempre me acuerdo como que había algo ahí, un matiz, y no. Claro, lo que pasa es que el punto está en que cuando es animado, es agente, porque la gente supone que es animado, justamente. Entonces está la preposición. Y cuando tiene el rasgo menos animado, causa eficiente. Bueno, entonces, Cartumest es cierto que el mundo y todas las partes del mundo, mundum et omnes mundi partes, han sido establecidas, constitutas esse, fíjense, estoy traduciendo el pretérito perfecto, elegí el compuesto porque me parece que quedó mejor antes que el perfecto, simple, y en la voz pasiva. Pueden traducir entonces, por el compuesto han sido establecidas o fueron establecidas. Por el sentido me pareció que quedaba mejor el compuesto, pero el otro tampoco está mal. Han sido establecidas y son administradas en presente, administrari, desde todo momento, es decir, omnitempore, en ablativo, desde todo momento, es decir, desde el inicio, una traducción más libre, por causa eficiente, la providencia de los dioses, providentia deorum. Una pregunta, ¿el infinitivo presente se puede traducir en cualquier persona? Pero fíjate que yo lo estoy traduciendo conjugado, ¿eh? Todos los infinitivos los estoy traduciendo conjugados. Claro, pero no me quedaba claro, como siempre la terminación es ri, si va para cualquier persona, en singular, en plural. El infinitivo no tiene categoría de persona. Porque si tuviese categoría de persona, estaría conjugado. Lo que hace que un verbo no esté conjugado y por ende sea un verboide, infinitivo, participio, gerundio, etc., es que justamente no tiene desinencia personal. Entonces no tiene categoría de persona. La desinencia de ri no expresa persona. Expresa infinitivo pasivo. Infinitivo presente pasivo. Eso es lo que expresa ri. Claro, porque yo me armé un lío y puse que administrari era el núcleo y concordaba con providentia deorum como sujeto y dividía a la oración en dos suboraciones. El sujeto de un infinitivo solo puede ser un acusativo. Y providentia no puede estar en acusativo, porque es providentia, de primera declinación. Claro, me olvidé de eso. Que yo traduzca el infinitivo como verbo conjugado responde al hecho de que hay una subordinada que en castellano va con que más un verbo conjugado.
En latín, Claro, en lugar de con que ese. más verbo conjugado, tenés sujeto en acusativo con infinitivo. Listo, gracias. No, por favor. Tengo más preguntas. Por favor. Acá partí el predicado en la oración principal y dando ya por supuesto que Cartum es predicativo, subjetivo y núcleo, administrari providentia deorum me quedó afuera del sujeto, que es la pis. Está muy mal. O sea, se puede entender también así. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejé afuera? Porque entendí que la pis está coordinada por el et y que se me cortaba ahí en toda esa construcción. No entiendo. O sea, el et lo que hace es coordinar este verbo con este otro. ¿Qué otra posibilidad hay? Perdón. No. Em, No entiendo cómo lo viste de otra manera. O sea, ¿vos dónde cortaste acá? yo fui de mundum a tempore. Bueno, hasta acá, el et, ¿qué coordina? Claro, para mí lo que no coordinaba los verbos, sino el mundo y todas las partes del mundo. Ese es este et. Claro, el mundo y todas las partes del mundo en todo tiempo, igual me quedó distinta, en todo tiempo ha sido establecida y sea administrada por la providencia de los dioses. Claro, me parece que ahí lo que es clave para despejar la estructura es ver cómo funcionan los coordinantes. Por eso también te ayuda a ver las relaciones. Si vos tenés la hipótesis de que se puede cortar acá, que es una hipótesis posible, inmediatamente tenés que ver el et. Cuando tenés un et o cualquier otro coordinante, cualquier conjunción, tenés que pensar qué dos elementos que están al mismo nivel sintáctico está coordinando. Que estén al mismo nivel sintáctico significa que son dos palabras equivalentes, o dos verbos, o dos oraciones, o dos ablativos, pero acá no te quedan dos elementos al mismo nivel. Entonces, si seguís leyendo, ahí descubrís que el et lo que está coordinando es este verbo con este otro. Y entonces eso te obliga a... Sí, de hecho en la traducción me quedó coordinando dos verbos, o sea, por un lado dos sustantivos y por el otro lado dos verbos, pero bueno. Nada. Bueno, eso también sirve. Si vos en la traducción ves que te queda de una manera, volvé a la sintaxis a ver si hay una correspondencia, porque por ahí la traducción te está ayudando a ver algo que en un primer momento se te había escapado, digamos. Claro. Eso también es una buena estrategia. Bien, gracias. No, a mí me cuesta un poco la traducción de los infinitivos. De hecho, había puesto hayan sido, o sea, entiendo que debe tener como una forma de hacerlo mejor, pero todavía no la tengo ducha. Y me iba fijando en lo que nos habías dicho de las posibles traducciones, o sea, esto de haber sido, bla, o sea, así. Pero me cuesta como encontrar el tiempo. De hecho, muy sumando a eso, perdón, yo administrar y lo puse como sea administrado, no como son administrados, porque lo entendí como un infinitivo presente pasivo. La diferencia en las traducciones que ambas proponen no es la voz pasiva ni el tiempo, la diferencia es el modo. Yo traduje en indicativo los infinitivos y ustedes, en uno y otro caso, los tradujeron en subjuntivo. Lo que yo entiendo es que como el verbo introductor es cierto que, este grado de certeza, digamos, me está pidiendo un indicativo y no un subjuntivo. Pero es una interpretación. Yo no consideraría que está mal traducir por subjuntivo. Pero hayan sido establecidas es el pretérito perfecto compuesto del subjuntivo. Han sido establecidas es el mismo pretérito perfecto compuesto, pero del indicativo. Sean administradas es presente de la voz pasiva, pero de
el subjuntivo. Mientras que son administradas es el mismo presente de la voz pasiva, pero de indicativo. Acá la discrepancia entre esta traducción y la que ustedes me proponen pasa por el modo verbal. Yo lo entiendo en indicativo y ustedes lo entienden en subjuntivo. Pero es discutible. No, en realidad lo que me pasó a mí es que no me hallaba en realidad en la que estaba poniendo, pero como que, bueno, me costó en sí la traducción por momentos de los infinitivos, como saber bien Claro, cuál pero poner. cuando vos pones hayan sido establecidas, lo estás pasando al subjuntivo. Sí, sí. Claro, pero como a veces ponemos sea, como eso es lo que me pasa Es que es lo que cuando... yo decía antes. Hay estructuras en castellano, por ejemplo, Sí. niega que, ordena que, ¿sí? Bueno, al menos estas. Hay estructuras que en castellano piden subjuntivo. Es posible que te pido un subjuntivo en castellano, pero porque es la estructura de la lengua. Hay ciertas frases, ciertas locuciones que por el efecto semántico que producen, seleccionan como modo de la subordinación no el indicativo, sino el subjuntivo. Y ahí está como, me parece que lo que más juega es un poco la percepción de cada hablante. Yo esto lo veo en indicativo, pero tampoco digo que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Entiendo que lo hayan visto como subjuntivo. Yo lo pienso más como indicativo, pero bueno, son maneras de entender la oración. En algunas frases, bueno, mejor dicho, con algunas locuciones, les va a pasar que el subjuntivo les sale naturalmente y no puede ser de otra manera, porque es muy claro que el verbo va en subjuntivo en castellano, ahí, cuando traducen en infinitivo. Y en otros casos, quizás como en este, el castellano tolere tanto el indicativo cuanto el subjuntivo. El sentido cambia, por supuesto, porque no es lo mismo usar el indicativo que el subjuntivo. En el subjuntivo que ustedes proponen hay un matiz de como más de posibilidad o hay un tono más de indeterminación o de incerteza, mientras que el indicativo, bueno, como modo de la realidad, va por otro camino, pero son lecturas en ese caso. Y en otras frases van a ver que el subjuntivo se impone, digamos. Lo que importa es que perciban la relación de anterioridad, simultaneidad o posterioridad, respecto del verbo principal y la voz. Y sobre esa base, traducir. En algunos casos van a ir por el indicativo y en otros casos van a ir por el subjuntivo. Las de Utoné. No sé si tienen un cachito para hacer una aunque sea y el resto que quede. ¿Hay alguna de ut o ne que tengan dudas? ¿Que quieran ver? No llegué a hacerlas yo todavía. Yo tampoco no las hice. ¿Alguien hizo y quiere revisar algo? Si no, quedan para la próxima. Martina hizo. Martina. Si estás hablando, estás muteada. No, estoy viendo a ver si me había alguna. La número 12 podría ser. ¿No? Porque aparece este maldito quid, que es el quiz quid que vimos recién. Dale, vemos esta. Me parece bien. Y res pública, ahí es cosa, bueno, ¿cómo sería también la traducción? República. Recuerden que república viene de res pública, ¿no? La cosa común, el asunto común. Porque también en la entrada aparecía tesoro, bienes del Estado, bueno, entonces había como duda. No, ¿se acuerdan cuando leyeron, no me acuerdo si leyeron en el latín 1, el de república de Cicerón? Es como la versión romana de la politeia platónica, el de república, acerca de la república, acerca del Estado.
Y yo puse quid detrimenti porque lo traduje como no se apodere de ningún daño. Y como Está bien. cuando la hice me parecía que sí o sí tenía que tener ese de y lo pensé como genitivo régimen, no sé. Está bien lo que hiciste, ¿eh? La traducción primera que me diste está bien. Revisemos la sintaxis y después iramos fino. Pero lo que acabo de escuchar está perfecto. Bueno, tenemos videant consules ne quid detrimenti res publica capiat. Tenemos el verbo capiat, ¿sí? Que es el subjuntivo del verbo capio. Y tenemos videant, que es el subjuntivo del verbo video. Dos subjuntivos en presente de la voz activa. Entre un verbo y otro hay una partícula con capacidad de subordinación que es el ne. Ustedes saben que estas otras sustantivas sí tienen encabezador y ese encabezador es ut para la afirmativa y ne para la negativa. En este caso aparece ne, que no. Entonces, el sujeto de videant es cónsules en plural y todo el resto es el objeto directo, el verbo video, que es transitivo, articulado como una proposición incluida sustantiva. Cuando recursan también le pueden poner pis, objeto directo, ¿no? Cuando recursan la pis, les queda el verbo capiat, que dijimos que está en tercera del singular, del presente, del modo subjuntivo de la voz activa. El sujeto es el único nominativo que tienen, res publica. Y después tenemos un objeto directo, este verbo, que es quid detrimenti. Es decir, quid, que es este quid, que veíamos recién, el indefinido, algo, porque es la forma neutra, quid. Como es neutro, puede ser nominativo o acusativo, porque, como ustedes saben, por regla general del neutro, el nominativo y el acusativo coinciden. Y detrimenti es el sustantivo en genitivo que modifica a este quid. Le pueden poner especificativo y ya. Técnicamente es un partitivo, ¿sí? Porque indica justamente algo de perjuicio. En ese sentido es partitivo. Como el partitivo que ustedes conocen, que aparece con los superlativos, por ejemplo. Es ese mismo partitivo. Pero no hace falta que pongan el uso específico del caso con los indefinidos, ¿sí? Pero bueno, es cierto que muchas veces con un pronombre indefinido lo que sigue es un genitivo partitivo. Esta estructura es frecuente en latín. Fíjense la traducción. Que los cónsules vean o procuren, ¿sí? El matiz acá más exhortativo, este subjuntivo libre, que la república no sufra ningún perjuicio. Literalmente es algo de perjuicio, pero traducimos ningún prejuicio, por un lado, para traducir indefinido, pero recordemos que en el castellano negamos dos veces. Por eso es no ningún. A diferencia del latín, que se niega una sola vez, y la negación está acá, en el ne. Cuando traducimos el ne al castellano, fíjense que hay que deslindar el que y el no junto con el verbo, ¿no? No sé, Martina, si te quedó alguna duda en esta oración. Sí, siempre sería OD entonces. ¿Qué cosa? Quid detrimenti. Por más que lo traduzca como no se apodere de. ¿Siempre en sentido de en la traducción tuya o siempre la frase? Porque yo puse no se apodere de ningún daño y entonces Claro, como estaba ese está bien, no está mal, porque el verbo apoderarse, vos le das otro sentido acá, pidió un sentido más específico. El verbo apoderarse en castellano no es transitivo, lleva un complemento régimen encabezado por de. Entonces vos tenés que adaptar este objeto directo a la estructura que te pide el verbo en castellano. O sea que técnicamente en castellano no es un objeto directo, pero no está mal eso, porque el verbo te pide otro tipo de estructura en castellano. ¿El genitivo régimen qué es? El genitivo régimen es un genitivo que pide el verbo. El verbo completa su significado con un genitivo.
Como el verbo obliviscor, olvidar algo, o olvidarse de algo, en latín va con genitivo. ¿Alguna pregunta más? Esta no. Bueno, si les parece, teniendo en cuenta la hora, dejamos acá y vemos el resto de los ejercicios. Los vemos dentro de 2 semanas. ¿Sí? Las traducciones de las otras oraciones las subís. Si quieren, subo este archivo, lo paso en PDF, así lo tienen, y pueden ir corrigiendo, autocorrigiendo según lo que hayan hecho, y después vemos en detalle las dudas dentro de 15 días. Sí, gracias. ¿Sabes qué pidió? Por favor, vos vas a compartir el PDF o el PowerPoint. Sí, lo paso PDF, así es más fácil. Pero no solo eso, sino viste que vos usás PowerPoints para las presentaciones de los videos. Sí. Bueno, pedías si por favor podías pasar esos PowerPoints, si los tenés. Sí, claro. Subo todo, obvio. Gracias. No, por favor. Dejo de grabar.